¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Ángela Noreña, mi esposo, Víctor Hugo Leito Lagodelo. misioneros de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Estamos felices por estar en este espacio compartiendo con ustedes una lección más de este hermoso curso sobre teología del cuerpo. Hoy vamos a ver una lección impresionante, de la que vamos a aprender muchísimo, que habla acerca de la sacramentalidad del cuerpo humano. Y nos vamos a disponer a iniciar, como debe ser, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer nuestro cuerpo, vamos a disponer todo nuestro ser, vamos a quietar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Vamos a dejar esos afanes con los que venimos del día a día, del trabajo, del estudio, de las labores, y vamos a disponernos para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene con su amor, que ilumine cada rincón de nuestro ser, que ilumine cada rincón de nuestra vida, para que así podamos comprender y entender con los ojos del alma, con los ojos espirituales, el mensaje que tiene hoy para cada uno de nosotros. Santísima Virgen María, tú que fuiste la que aceptó al Espíritu Santo en su vida, sin ninguna reserva, entregándolo todo, te pedimos que así hoy nos permitas entregar todo nuestro ser para gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. San José, patrono de las familias, hoy te pedimos que intercedas para que estos inútiles siervos puedan transmitir el mensaje que Dios, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo tienen para cada una de las personas que en algún momento van a ver este video, y que podamos comprender la grandeza de ese regalo, de ese don que Dios nos dio con amor, nuestro cuerpo, nuestro ser. Santísima Virgen María, tú que le diste forma en tu seno a nuestro Señor Jesucristo, que lo acogiste con amor, acógenos a nosotros, a cada una de las personas que hoy están al frente de sus televisores, de sus computadores, queriendo aprender más de la dignidad del hombre, así como Dios lo creó. Vamos a hacer este Dios te salve para glorificar a Dios en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queremos comenzar esta charla. Les recuerdo el nombre, la sacramentalidad del cuerpo humano, y vamos a iniciar con una cita bíblica, y es Génesis 1:27, que nos dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es una cita impresionante en la que el Señor deja plasmado cómo ha querido, cómo ha deseado crear al ser humano. Y es que Él nos ha dado precisamente una dignidad de tal magnitud que nos asemeja a Él. Y esto lo tenemos que tener súper presente para poder entender muy bien qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, qué es lo que quiere de nosotros. Nuestro cuerpo es una realidad sacramental, es un signo visible de Dios. Eso es lo que vamos a ver en resumen en esta charla, ¿cierto? Que somos un signo visible de Dios y que somos una realidad sacramental. ¿Visible por qué? Porque de alguna manera nosotros nos mostramos a nosotros mismos y también mostramos a Dios, es decir, mostramos la habitación o la presencia de Dios en nuestras vidas, la reflejamos en todo lo que hacemos, con nuestros actos, con nuestros sentidos, con la manera como nos comportamos. Cuando uno ve a una persona que se va acercando o cuando conoce a alguien, uno lo que primero conoce es su figura, es decir, su cuerpo.
Y de esa manera uno sabe, o más o menos se hace la idea de cómo puede ser esta persona, ¿cierto? Entonces no me refiero a juzgar en sí a la persona, sino que es lo primero que podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, y es lo que podemos, es con lo que podemos tener contacto de esta persona, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a hablar de unas herejías que se han dado a través de la historia de la Iglesia, a través de la historia de la humanidad. Desde el principio de la historia de la Iglesia se venían dando dos extremos, en los cuales tenemos un primer extremo que era un dualismo, en el que tenemos el gnosticismo, por ejemplo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, esta herejía nos dice que el cuerpo no importa, se desprecia el cuerpo porque no nos puede llevar al conocimiento. Solo el espíritu, solo la mente, solo el entendimiento nos puede llevar al conocimiento. Y es así como el hombre va a llegar a lograr aquí su plenitud y trascender hacia algo más duradero, hacia algo eterno. Entonces, a través del conocimiento se va a tener una iluminación. Por eso ellos despreciaban el cuerpo humano. Y en esta herejía no podían entender, no comprendían cómo Dios se había encarnado. Entonces ellos negaban que Dios tenía un cuerpo físico. Y lo que decían ellos era que tenía una apariencia, pero no tenía un cuerpo físico. Entonces ahí vemos cómo con esto se empieza a negar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como parte de la salvación. Y por eso lo material no tenía importancia y era solo el conocimiento y lo espiritual lo que se tenía como relevante, como importante, como digno. También tenemos otra herejía que es el maniqueísmo, donde el cuerpo ya además era despreciable, era fuente de pecado, era lo que nos llevaba a la perdición, a la condenación. Eso era lo que tenía esta herejía en cuanto al cuerpo. Y decía que lo espiritual era lo importante, era lo único que se debía tener en cuenta para nuestra salvación. Por eso ellos decían, y hay aquí una doble herejía entonces, donde decían que todo lo material, toda la creación material, las montañas, las aves, los animales, todo lo que Dios creó con su palabra, entonces era algo perverso, pero ellos decían que era algo malo y que era una creación del demonio. Entonces, una primera carácter de esta herejía es que le daban al demonio una connotación de creador, de divinidad. Entonces, hay una primera herejía. Y lo segundo era que despreciaban el cuerpo totalmente. Inclusive en algunas de estas herejías, las personas llegaban a preferir no comer, no cuidar su cuerpo, inclusive a morir, porque así podían llegar más prontamente a la salvación. Y tenemos el otro punto, el otro extremo, que es el hedonismo, en el cual se le da al cuerpo una exaltación superior, donde se ve como el único medio y se tiene al placer como el fin de la vida, el fin en la vida. Sabemos nosotros que el placer fue dado por Dios, fue creado por Dios, pero no es un fin, sino un medio en nuestra vida. Entonces, el hedonismo nos lleva a esa concepción del cuerpo como algo superior. Así es, bueno, entonces vemos pues cómo los herejes llegaron a tal extremo que despreciaban el cuerpo, o sea, decían que el cuerpo era malo, que solo importaba pues su ser, ¿cierto? Sin importar el cuerpo, y lo despreciaban, inclusive se enfermaban y se dejaban morir porque simplemente no cuidaban el cuerpo. Eso lamentablemente todavía se presenta. Actualmente hay ya de pronto un extremo diferente, y es que se le rinde mucho tributo al cuerpo humano, de tal manera que nos excedemos en la alimentación, nos excedemos en la vanidad, de pronto demasiado cuidado del cuerpo, demasiado ejercicio para ver su figura de una manera muy protuberante, bueno, con unos fines pues que finalmente lo que hacen es como darle muchísima importancia al cuerpo y no tanto al alma de la persona, no tanto al ser, al intelecto y a lo que cada persona es en esencia, a sus virtudes,
a sus valores, ¿cierto? Y esto nos ha llevado pues a decaer de una manera impresionante en la sociedad. Es muy importante entender esto para poder empezar a combatir todas estas ideologías perversas que lo único que quieren es hacer perder al ser humano, de tal manera que, por ejemplo, hoy muchas personas se autoperciben hoy como mujer, mañana como hombre, y al día siguiente ya no quieren ser ni hombre ni mujer, sino simplemente un perro, un animal o cualquier otra cosa, ¿cierto? Y hemos llegado a tal extremo en que hay países en los que hay hasta más de 256 géneros y se desprecia de esa manera esa imagen de Dios, que era una imagen perfecta y como Él nos quiso concebir inicialmente. También vemos un extremo impresionante en este momento y es como se desprecia al ser humano llegando a abortarlo. Sabemos que cada segundo hay multitud de abortos a nivel mundial y es un flagelo que cada vez nos golpea más fuerte en nuestra sociedad porque se hace cada vez más, digamos que inclusive parte de la salud pública. Son cosas que tenemos que empezar a combatir, no solo con hechos, con acciones, sino fuertemente con la oración para que todo esto se detenga y la obra perfecta de Dios no siga decayendo de tal forma. Bueno, San Juan Pablo II, este gran santo, que fue además un santo que dignificó mucho al ser humano o luchó mucho por dignificar al ser humano, viene a recordarnos cómo era esa imagen original de Dios en nosotros, cómo nosotros estamos vestidos de la gracia de Dios. Entonces les quiero leer también otra cita bíblica en Efesios 2:10 que nos dice: en efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Es decir, somos imagen de Dios y además hemos sido hechos para hacer sus obras perfectas. Y recordemos que el Señor nos ha dicho que por nuestras obras nos conoceréis, ¿cierto? Entonces, de alguna manera esto nos vincula con que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podamos expresar con nuestro cuerpo, lo que podamos decir con nuestras palabras, observar, escuchar, todo esto va muy ligado a cómo Dios quiere que nosotros actuemos, y es que todo lo que hagamos en sí mismo, nuestro ser, vaya orientado siempre a las cosas del cielo, a las cosas celestiales, a las cosas buenas de Dios. También es importantísimo recordar que no podemos despreciar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo vino y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nosotros, por nuestra salvación. Esto lo podemos encontrar en Juan 1:14. Y no solo vino para salvarnos, también vino con otros propósitos. Vino porque quiere ser o quiso ser modelo de santidad para nosotros, de tal manera que nosotros, viendo cómo Él actúa, aprendamos y nos comportemos de la misma manera para poder lograr llegar a ser santos. También vino para transmitirnos la vida eterna. Esta vida eterna que nosotros hemos perdido con el pecado original se nos devolvió de nuevo, se nos regresó de nuevo con la venida de Jesucristo en medio de nosotros. Él nos abrió las puertas del cielo. ¿De quién depende? De nosotros, de las buenas obras que hagamos para poder llegar a gozar de su presencia en el cielo. Y también vino para mostrarnos su amor. ¿Su amor cómo? Muriendo en la cruz por nosotros, derramando hasta su última gota de sangre y agua por nuestra salvación, mostrándonos que con su muerte pagaba por todos nuestros pecados, redimiéndonos por el pecado. Es por eso tan importante que debemos ser conscientes de que con el pecado original, esa obra perfecta de Dios o esa dignidad del ser humano se vio afectada en los dones que el Señor nos dio inicialmente. Dios nos dio unos dones impresionantes inicialmente, pero con el pecado original quedaron algunos perdidos, otros afectados, y a nosotros nos queda que esforzarnos muchísimo en nuestro día a día por poder recuperar la gracia de Dios, por mantenerla en nuestras vidas. ¿A través de qué? De la vida sacramental, de la Eucaristía, de la confesión, de la comunión. O sea, estar súper alertas, velando y orando permanentemente para no perder la gracia de Dios y para poder llegar a ser un día santos. Tenemos entonces que el hombre, conforme a la visión de Dios, se presenta de esta forma. Según la visión que Dios tenía originalmente del hombre, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó con una parte material y una parte espiritual, o sea, tenemos materia y forma. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23 y también lo podemos encontrar plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales
3:62 al 3:68. En toda la creación, pues las cosas que nosotros creamos o hacemos como una silla o una mesa, tienen una forma, lo que nosotros podemos ver o percibir, pero tiene una materia, que es lo que podemos ver o percibir, y una forma que es el concepto que nosotros tenemos de esa mesa o de esa silla, para qué sirve, cómo se puede usar de una forma adecuada. Igualmente, el hombre tiene una materia, que es su cuerpo, que es su parte física, y tiene una forma, que es su parte espiritual, su alma. Esto es muy importante porque en la vida sacramental, en los sacramentos que hay en la iglesia, también tenemos la materia y la forma. Ningún sacramento se puede dar si no hay la materia, que es el hombre, la persona, y la forma, que es el Espíritu Santo, la gracia de Dios que recibimos a través del sacramento. Entonces, esto es muy importante porque el cuerpo hace parte integral de estos sacramentos. También decimos que ocupa un lugar único en la creación porque es imagen de Dios. Dios, cuando hizo la creación, a ningún otro ser o a ninguna otra cosa que creó le dio esa dignidad. Todo fue creado, los minerales, los planetas, los animales, todo fue creado, pero solo al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por eso ocupamos un lugar único en la creación. Una tercera forma es que Dios nos amó infinitamente y por eso se entregó por nosotros para salvarnos. Y aquí tenemos que entregó su cuerpo, padeció en él, padeció en la crucifixión, en todo el transcurso de su vida humana padeció hambre, frío, se golpeó, y en la pasión, pues con mayor razón, entregó todo este sufrimiento físico para nuestra salvación, pero también entregó ese dolor que tenía en su alma por ver cómo el hombre se iba destruyendo, no acataba sus mandamientos y así se iba deformando en su dignidad. Y una cuarta forma es que el hombre tiene una dignidad de persona, no solo es algo, sino que es alguien. Entonces, el ser humano no podemos decir que se puede tratar como una cosa, porque tiene su parte física, sino que también al tener su parte espiritual, su alma es alguien que tiene dignidad ante Dios y ante los hermanos. Impresionante esto. Bueno, Dios trazó sobre el cuerpo su propia forma. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 704. Se los voy a leer. En cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y Él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Entonces miremos cómo Dios, como decía mi esposo, hizo toda la creación, la hizo buena, pero cuando creó al hombre, cogió barro, lo moldeó, o sea, él lo hizo con sus propias manos y le infundió la gracia, le infundió el espíritu, le infundió el alma, y no solo eso, sino que le dio la dignidad del mismo Dios. Por eso somos dignos, pues tenemos una dignidad superior al resto de la creación. San Juan Pablo II nos decía que nuestro cuerpo es sacramento de nuestra persona, como decía mi esposito. El cuerpo tiene materia y forma, es en sí mismo un sacramento, y con ese sacramento, es decir, con el cuerpo, lo que hacemos es que nos mostramos a nosotros, mostramos lo que somos, mostramos nuestra esencia, en la manera de comportarnos, en la manera inclusive de vestirnos. Podemos decir qué tanto estamos cuidando nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de esa manera mostramos al mismo Dios, que ha impregnado su imagen y semejanza en nosotros, o sea, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿cierto? También es importantísimo resaltar que la creación se culmina en la unión conyugal, y esto es muy importante, porque de alguna manera Dios a los matrimonios, a los cónyuges, nos ha participado de una gracia hermosísima, y de ser co-creadores, es decir, es junto con Él poder dar vida, poder en el acto conyugal dar o entregar un nuevo ser, si es la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero
digamos que él quiso, él quiso hacerlo a través de un matrimonio, de un hombre y una mujer, porque él pudo haber dicho, no, pues que se haga esta persona, aquella, cierto, pero no, lo que hizo fue que nos participó de esa gracia impresionante y nos permitió ser co-creadores junto con él. Nuestro cuerpo entonces es un sacramento, es un signo visible que nos muestra a Dios como nos compartía mi esposito. Y es muy importante recordar que podrán vernos en la medida en que Dios con su luz nos traspase. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos relucían, resplandecían porque estaban llenos de la gracia de Dios hasta que llegó el pecado original, ¿cierto? De esa misma manera nosotros tenemos que revestirnos todo el tiempo con la gracia de Dios, luchar y esforzarnos por ser santos y reflejar la gracia de Dios a los demás, al prójimo, ¿cierto? A las personas con las que compartimos día a día, a las personas que estamos evangelizando, a las personas que tenemos cerca. Y es muy importante recordar que el hombre habla de lo que hay en su corazón, es decir, mientras mi corazón esté limpio, que cada vez se esfuerce más por estar sin mancha, pues ojalá, Dios mío bendito, pudiéramos vivir libres de todo pecado, aunque sea venial, ¿cierto? Pero se nos dificulta mucho, sabemos que tenemos el pecado original, que debemos luchar y esforzarnos cada día por vencer la tentación, por evitar a costa de lo que sea el pecado, y más el pecado mortal, ¿cierto? Y para eso entonces recordemos una vida en comunión con Dios, una vida sacramental y una vida en oración. Bueno, vamos a terminar entonces este tema tan impresionante, tan hermoso. A mí me encantó, espero que a ustedes también, y que cada vez sigan aprendiendo más en este curso tan hermoso de teología del cuerpo, para que nos formemos y seamos capaces de defender no solo nuestra fe, sino también de luchar contra todas estas ideologías perversas que nos quieren perder. Vamos a terminar entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Espíritu de Dios, hoy te has derramado en gracias y bendiciones sobre nosotros. Por eso te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque hoy nos has mostrado la grandeza de la creación, pero especialmente la grandeza del ser humano en su cuerpo, en su integridad, porque no podemos separar el cuerpo y el alma, no es una cosa aparte, sino que es obra de las manos de Dios, es obra de su amor, es obra de su aliento de vida. Por eso tenemos una dignidad especial sobre toda la creación, y por eso debemos entender y comprender con su gracia, con su amor, con su luz, a qué hemos sido llamados en este mundo, que hemos sido llamados a amar y a servir a Dios, y llamados a hacer en nosotros vivo todo lo que Dios ha querido para nuestro ser. Santísima Virgen María, tú que guiaste y enseñaste a nuestro Señor Jesucristo en las cosas de este mundo, también te pedimos que nos guíes y nos cuides a nosotros en lo espiritual, porque somos débiles, porque nos alejamos y nos perdemos en tantas ideologías que el mundo nos trae y nos pone en nuestro camino. Pero solo si nos disponemos para permitir que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, en nuestras vidas, podremos llegar a esa plenitud de la santidad, de la unión con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de Dios esté siempre con ustedes. y con su Espíritu.